Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, es continuar con lo que habíamos empezado del hueso escápula. Vamos a proseguir con el resto de los huesos del miembro torácico. Acá tienen un esquema de la misma guía que ustedes están trabajando, donde había que colocar los nombres a los distintos huesos. El más proximal es la escápula, luego le sigue el húmero, tenemos la zona del antebrazo con el radio y la ulna, y luego va a comenzar la mano. En este esqueleto de miembro torácico del caballo, ustedes pueden ver que primero en la parte proximal tienen la zona del carpo, luego el metacarpo y finalmente el dedo formado por tres falanges, falange proximal, media y distal. Y también el dedo, la clase que viene vamos a hablar que además de las falanges presenta huesos sesamoideos. Dos sesamoideos proximales y uno distal. ¿Cómo se estudia la escápula? Que estuvimos viendo la clase pasada, esto es a modo de repaso. Estos esquemas son de la nómina anatómica veterinaria, que ustedes también la tienen en la guía práctica que tienen que resolver. Entonces acá tienen cómo se leen este tipo de esquemas. Por ejemplo, buscamos el numerito 2, huesos del miembro torácico, el 3, cintura del miembro torácico, el 4, hueso escápula, es decir, todo esto va a estar en alguna figura con el numerito 4. En el 5 ya empezamos a describirla la escápula con una cara costal o cara medial. Para ver el número 5 tengo que ir a una vista, como es esta figura del lado derecho, en la C. Entonces yo miro número 5, al final de la frase me dice en qué dibujo está, en la C. Entonces este dibujito de la escápula es el C, que dice escápula derecha, visión medial en un equino. Entonces, en esta foto, como es una vista medial, puedo ver el número 5, que en este caso está rodeado ahí, redondeado, porque justamente todo esto es la cara costal o medial de la escápula. Incluso tienen algunas frases una descripción, por ejemplo, dice superficie orientada hacia las costillas. Bueno, y dentro de esa cara costal, cuando ustedes vean que la frase se va hacia el interior, es porque está dentro del título anterior, es decir, la cara serrata, que está con el número 6 acá arriba, es esta parte y esto, que son como forma de orejas, es una zona más rugosa, más aserrada, por eso se llama cara serrata. Y esa cara serrata está dentro de la cara costal o medial. ¿Qué otra cosa hay que ver en esta vista? La fosa subescapular. La fosa subescapular tiene el número 7 y acá está el número 7, todo este centro va a ser la fosa subescapular. También la describe el libro como concavidad para el origen del músculo subescapular. Ahí se va a apoyar un músculo del mismo nombre. Esa es la manera en que tienen que ir describiendo este hueso, ya lo vimos, así que ustedes van tomando qué va a haber en la cara lateral, las distintas fosas que ya hemos visto, la espina de la escápula y así siguiendo con todo el resto de los números. Los que están subrayados, a su vez, ustedes los tienen en el listado de nombres que les hemos pasado, así que son todos los nombres que tienen que estudiar para la escápula. Y acá también esta imagen la tienen en la guía para que repasen con el Atlas de Konin los distintos nombres que hemos estado viendo de la escápula. Hoy tenemos que comenzar con el hueso húmero. Acá tenemos los húmeros de los distintos animales o especies domésticas que nosotros vemos, el húmero de bovino, de un equino, de un cerdo y de un perro. Vamos a tener que estudiarlo en forma comparada. ¿Qué hueso es el húmero? ¿En qué región se encuentra? El húmero es la base ósea del brazo. Y este es el listado de nombres que ustedes tienen que conocer del húmero. Tienen que conocer una cabeza del húmero, que está con el 3, es esta parte que va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. Hay un cuello del húmero entre la cabeza y ya la parte del cuerpo, ¿sí? La parte más ventral a la más distal a la cabeza sería el cuello, que está con el 4. Después tienen tubérculos, que hay que estudiar un tubérculo mayor, que está con el 5, y un tubérculo menor, que está con el 9.
Dependiendo la vista, ustedes presten atención si el tubérculo mayor está hacia lateral, el tubérculo menor va a estar hacia medial. Y ustedes tienen que ir buscando los numeritos, ¿sí? El tubérculo mayor lo pueden ver en el dibujo A y C, y el tubérculo menor lo pueden ver en el A, B, C. ¿Sí? Así repasamos cómo ustedes tienen que manejarse con este listado de la nómina anatómica. Siempre vayan marcando el nombre e identificándolo en el hueso. En un atlas real, que yo tengo fotos después, vamos a ver todos esos nombres nuevamente. Hay un surco intertubercular, que es una hendidura que se ubica entre los dos tubérculos, entre el mayor y el menor. En este caso está con el número 13, ¿sí? Lo vamos a ver en otra imagen. Hay un tubérculo intermedio. En todas las especies, lo que existe es el surco intertubercular, pero lo que varía es si está o no el tubérculo intermedio. En el equino, con el 14, ustedes van a ver acá una elevación, que ya lo voy a mostrar en otras imágenes, que se llama tubérculo intermedio. Solamente en el equino se encuentra esa particularidad. Después hay otros nombres que tienen que estudiar, que son la cara para el músculo infraespinoso, que va a estar con el número 15, pero ya en la parte distal. La tuberosidad para el redondo menor está con el numerito 16. En la figura A lo tienen que identificar. Tuberosidad para el redondo menor. Ahí se va a insertar el músculo redondo menor. Después, otros nombres que tienen que saber, el cuerpo del húmero, toda la parte de la diáfisis es llamada también cuerpo del húmero. Hay una cresta del húmero que está con el 23, ahí una línea que baja, es la cresta del húmero. Hay una tuberosidad deltoidea que es muy notable, que está con el 24, siempre se ubica hacia lateral, es para que se inserte el músculo deltoides. Otra tuberosidad que les va a ser importante más adelante estudiar es la que está con el 26, que es la tuberosidad para el redondo mayor. También es un área de inserción, pero en este caso se van a insertar el músculo redondo mayor y el dorsal ancho. Todavía los músculos no los tienen que saber, pero sí los detalles del hueso. En este caso sí saber la tuberosidad para el redondo mayor. ¿Dónde se encuentra? Por medial del cuerpo. Por eso lo van a ver en esta vista, que es una vista craneal, se ve en esta parte. En este dibujito, que es una vista caudal, lo tengo que buscar por medial. Siempre guíense en las referencias. Si están viendo un hueso, si se los describe de frente o se los describe de caudal. Por eso la cabeza, presten atención, no la veo en la vista craneal. La veo solo en la vista caudal. Después, ¿qué otra cosa tienen que saber? La cresta supracondilar lateral, que está con el 27, es esta cresta que discurre hacia distal. Cóndilo del húmero se le llama a toda la terminación distal completa del húmero. Está con el 28 porque es toda la terminación distal. Con el 29, dentro del cóndilo, ustedes tienen que identificar lo que es el capitulum y la tróclea. Capitulum se le llama, en realidad se ve en otra foto, después se lo voy a tratar de mostrar porque se distingue bien en los carnívoros, lo que es el capitulum y lo que es la tróclea. Se los voy a mostrar directamente en las láminas de los atlas. Y después hay que conocer la fosa del olecranon, que está con el 31, que es esta depresión bien caudal que tiene el húmero, fosa del olecranon, y una fosa radial, que está con el 33, que después ustedes van a tener bien los dibujitos para identificarlos, ¿sí? Pero acá la pueden distinguir por craneal, la fosa radial. Y por caudal habíamos dicho la fosa del olecranon. Ese tipo de referencia no las confundan. ¿Qué estoy viendo de craneal? La fosa radial. Y por caudal más profunda, la fosa del olecranon. Entonces, un húmero izquierdo de equino, visto de craneal, yo voy a ver un extremo proximal y un extremo distal. Como todo hueso largo, siempre tiene una epífisis proximal, un cuerpo o diáfisis y un extremo distal. Entonces, fíjense en el caballo, viéndolo de frente, los tubérculos no son tan notables. El tubérculo mayor no es tan grande como vamos a ver después en el bovino, sino que son casi del mismo tamaño con el tubérculo menor.
¿sí? El mayor desde lateral, siempre guíense porque la tuberosidad deltoidea se encuentra hacia lateral, por eso también les dice que es un número izquierdo. Ustedes practiquen con sus huesos, con su cuerpo, de tratar de ubicar los brazos de ustedes, cuál sería izquierdo y cuál derecho, para tratar de ver este tipo de estructuras si van a estar a lateral o a medial. Siempre las eminencias mayores, no articulares, están hacia el lateral. El tubérculo intermedio dijimos que solo estaba presente en un equino. Y el surco intertubercular, en el caso del caballo, como tiene metido el tubérculo intermedio introducido al medio, los surcos quedan dobles. Hay dos surcos intertuberculares que rodean al tubérculo intermedio. Eso en un bovino o en el resto de las especies que vamos a ver, no se ve de esta manera. Eso es una característica de la especie del caballo. La tuberosidad deltoidea, que ya nombramos, hay un surco que es importante, que es el surco del músculo braquial, también en el cuerpo, porque ahí se apoya un músculo flexor del codo, que es el músculo braquial. La fosa radial que nombramos recién se ve por craneal. Esto es la tróclea, que dijimos que en la zona del cóndilo había una tróclea y un capitulum, o capítulo. Es como que este labio, a todos se le llama cóndilo, pero es como que a este labio más pequeño se le llama capitulum, está del lado lateral, y a estos dos labios con el surco central que me quedan de este lado se les llama tróclea. Siempre una tróclea tiene esta forma, dos labios laterales y un surco central. Acá tenemos el húmero izquierdo de equino, pero visto de caudal. Acá le vamos a ver la cabeza al húmero. El cuello del húmero, que está ventral a la cabeza. En la parte distal no solo tenemos los cóndilos, cóndilo se le llama todo, pero en los laterales, o la parte lateral y medial, van a aparecer los epicóndilos. Hay un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial. Son los laterales a los cóndilos. Y acá vemos la fosa del olecranon que se encuentra bien por caudal. Acá tenemos los dos húmeros para que ustedes repasen. ¿De qué lado van a ver el tubérculo mayor? En una vista lateral. Y el tubérculo menor lo van a ver en una vista medial. Les dejo los otros nombres. Acá aparece la tuberosidad del redondo mayor, que les dije que era importante, y que la vemos en una vista medial. Epicóndilo lateral lo voy a ver en esta terminación distal y el epicóndilo medial en esta terminación medial. Acá tenemos para comparar con el rumiante. Fíjense en las diferencias en los tubérculos. Es mucho más chico el tubérculo menor y mucho mayor y elevado el tubérculo mayor. Y acá tenemos un solo surco intertubercular. La tuberosidad deltoidea está presente, no es tan notable como en el equino, pero está presente en la parte lateral también. Todo el extremo distal se llama cóndilo, también se presenta el surco del músculo braquial y la fosa radial porque es una vista craneal. También tenemos la tróclea hacia medial y el capitulum hacia lateral. Esta es la vista caudal del húmero de rumiante, lo paso más rápido porque todo esto ya lo vimos para el caballo, se va a ver la cabeza, el cuello. Después, si nos vamos a distal, todo el extremo distal dijimos que es el cóndilo, con sus epicóndilos lateral y medial, y en el centro la fosa del olecranon, siempre apuntando hacia caudal. Acá tenemos las vistas de lo que sería una vista lateral y medial, por lo tanto esto, el tubérculo mayor siempre lo vamos a ver desde lateral y el tubérculo menor desde medial. Los epicóndilos, lateral y medial. El porcino también tiene un tubérculo mayor que apunta hacia la parte lateral, un tubérculo menor hacia medial. Siempre la cabeza mira hacia caudal y medial, por eso la van a ver en la vista medial a la cabeza, más tirada siempre hacia medial. Tuberosidad del redondo mayor, así se notaría en un área pequeña, rugosa en el porcino. Y esa es la tuberosidad deltoidea
que tiene el porcino en lateral. El carnívoro, hay una particularidad que vamos a decir, bueno, tiene un tubérculo mayor, un poquito más elevado que el menor. Surco, hay un surco intertubercular, porque en realidad no tiene tubérculo intermedio. La tuberosidad deltoide hacia lateral, el surco del músculo braquial. Fíjense que la forma del húmero del perro es diferente a las otras especies, no es tan robusto como los animales grandes. Lo que tiene es la fosa radial por craneal, pero esa fosa es como que se perfora y se contacta con la fosa que está hacia caudal, y a ese agujero se le llama foramen supratroclear. Este solo lo tiene el perro, dentro de las especies que hemos estudiado. El foramen supratroclear está presente solo en el perro. Y en el extremo distal, que a todos se le llama cóndilo, también tenemos en los carnívoros bien formada la tróclea y el capitulum. La tróclea siempre hacia medial. Y acá lo vemos al húmero del perro visto desde caudal, con la cabeza, también tiene un cuello, como todas las especies, y la zona distal se vuelve a ver el foramen supratroclear porque está perforado. Pero lo que vamos a tener por caudal es la fosa del olecrano. Acá los vemos, como hemos notado anteriormente, si los ponemos a los dos juntos, uno de vista lateral y otro de vista medial, ¿de qué lado veríamos todas esas estructuras que hemos estado nombrando, pero para el carnívoro? Entonces, si empezamos a comparar, vean el tamaño del tubérculo mayor y anoten sus propias conclusiones. Cada tubérculo, a su vez, ustedes van a ver en la nómina anatómica que está dividido en una parte craneal y una parte caudal. Son muy grandes en algunas especies y más pequeños en el caso de otras especies. El surco intertubercular está marcado acá con el 2. Acuérdense que en el equino, acuérdense que es doble. Bueno, y acá hay otras estructuras que empiezan a aparecer como, bueno, la tuberosidad deltoidea. Está con el 3. Es para que los vean todos juntos, ¿sí? Porque hasta ahora lo hemos ido viendo de a uno. Acá tienen las fotos todos comparados, cómo van variando los distintos nombres. El agujero supratroclear, ven que las otras especies no está perforado en distal, pero en el perro sí. Y ya pasamos a hablar ahora del cúbito y radio, ¿sí? O algunos libros hablan de radio y ulna. Entonces, este hueso más craneal es el radio y el hueso que se apoya a caudal es la ulna. Ya van viendo que hay distinto desarrollo y distintos tipos de fusiones, se pegan los huesos en algunas especies y en otros no, ¿sí? En el perro y en el cerdo no están totalmente fusionados, no se pierde la ulna, sino que la ulna del perro y del cerdo llegan bien hasta distal. Distinto es el caso del equino, donde la ulna se termina pegando con el radio, fusionando totalmente y se pierde su cuerpo. Y en el caso del bovino, la ulna se pega, pero también llega hacia distal, pero totalmente fusionado, dejando dos espacios pequeños. Los nombres que tienen que saber del radio son la cabeza del radio, que está con el número 8, es todo esto la cabeza del radio. A su vez hay una fosita de la cabeza que está con el 9. Hay un cuello también del radio ventral a la cabeza. La tuberosidad del radio que está con el número 12 es muy importante. Tienen que saberla. Acá está en un área rugosa. Ahí se fija un músculo importante que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Les dice, localizada medialmente, y es un área rugosa de la zona del cuello del radio para que se inserte el bíceps braquial. Después con el 13 está el cuerpo, todo esto es la parte de la diáfisis o cuerpo del radio. Y la parte del número 19 es toda la terminación distal, es la tróclea del radio. Entonces repasamos, cabeza del radio, un cuerpo y una tróclea hacia distal. Esa zona de la tróclea tiene la cara articular para el carpo, ¿sí? Ya distalmente al radio
Nunca pierdan de vista todo el esqueleto y piensen, la escápula articulaba con el húmero. El húmero articula con el radio y la ulna. Entonces, ahora estamos hablando del radio y la ulna, ellos van a articular con el carpo hacia distal, ¿sí? Por eso acá abajo vamos a tener la cara con el 20, la cara articular para el carpo. ¿Qué otras estructuras hay que saber? Las apófisis estiloides, que están con el 21 y con el 22. Acá, por ejemplo, notamos, esto es de equino, el equino tiene las dos apófisis estiloides, la medial y la lateral. Están con el 23, acá por ejemplo con el 23, apófisis estiloides lateral. Ya les voy a explicar eso cuando lleguemos a la parte de la comparación. Se van a dar cuenta por qué el equino tiene las dos apófisis estiloides y los otros animales solamente la tienen por medial. Si ustedes leen solamente apófisis estiloides, significa que está a medial. Porque no necesita tener una apófisis estiloides lateral, porque la lateral se la va a aportar la ulna. En cambio, en el caso del caballo, volvemos a esto, en el caso del caballo veíamos que la ulna se perdía. Entonces el radio pasa a tener las dos apófisis estiloides, la lateral y la medial. Pero en el perro y en el cerdo, incluso en el bovino, la ulna llega hasta abajo. Si la ulna llega hasta distal, la ulna aporta la apófisis estiloides lateral y al radio solo le queda la apófisis estiloides medial. Entonces, ahora empezamos a ver las fotos reales de los radios. Radio izquierdo de equino visto de craneal. Tiene un extremo proximal que se le llama cabeza, dijimos, y un extremo distal que es la tróclea. Y todo el cuerpo central. Una zona de cuello y la tuberosidad radial siempre del lado medial. Vamos a tener, si es un equino, el proceso, siempre proceso es sinónimo de apófisis. El proceso o apófisis estiloides medial y después vamos a ver del otro lado el lateral. Bueno, ¿qué vemos desde caudal? Acá estamos viendo el radio, pero también estamos viendo la ulna, ¿sí? Porque la ulna la vemos desde caudal. Ya vamos a hablar de los nombres que tienen que saber de la ulna. Simplemente para que repasen, hay unos procesos que creo que no los tienen en el listado de nombres, pero si los quieren repasar, hay unos procesos coronoides, lateral y medial, ya vamos a llegar a esos nombres. Como es un equino, se pierde la ulna y por lo tanto paso a ver el radio desde caudal. Y acá tenemos el proceso estiloides lateral y el proceso estiloides medial que presenta el radio del equino. Tiene los dos procesos estiloides. Acá tenemos la ulna izquierda del equino. Ya le voy a pasar el listadito de nombres que tienen que conocer, pero lo más importante de la ulna es la tuberosidad del olecranon. Esto es la punta del codo en el animal. A todo se le llama olecranon y al extremo más proximal a su vez es la tuberosidad del olecranon. Después hay una zona de puntiaguda que se llama proceso anconio. Una incisura que baja con forma de media luna es la incisura troclear de la ulna. El cuerpo de la ulna. Y en el caso, bueno, acá volvemos a los procesos estiloides, pero eran del radio. El caballo tenía los dos procesos estiloides, lateral y el medial. Pero estos son nombres para la ulna y estos son nombres para el radio. Entonces, el radio y la ulna de un equino visto desde arriba, desde el extremo proximal. Ustedes van a ver que están bastante fusionados. Esto es la ulna, porque está caudal, y esto más craneal es la cabeza del radio. Con esa fosa que decíamos que había una fosa de la cabeza del radio. Bueno, ahora les voy a dejar las imágenes para que ustedes estudien esos mismos nombres, pero en un rumiante. Cabeza del radio con la tuberosidad radial por medial, el cuello y la extremo distal o tróclea, que a su vez tiene una serie de surcos y crestas. El proceso estiloides medial, solamente presenta el rumiante.
Si lo vemos desde caudal, fíjense en cómo la ulna está ubicada hacia caudal y lateral. Bueno, hay una serie de procesos coronoides que ustedes después van a repasar, el lateral y el medial. El proceso, el que tienen que conocer en realidad es el proceso estiloides, ¿sí? El lateral le pertenece a la ulna, en la vaca, y el medial es del radio. Y estos son los nombres que tienen que conocer de la ulna, los que están subrayados solamente. El olecranon es todo esto, y a su vez con el 3 está el tubérculo o tuberosidad del olecranon. Con el 4 tienen que conocer la apófisis o proceso anconio, que es la punta. Con el 7 la incisura troclear. También la ulna habíamos dicho que tenía esos procesos coronoides, lateral y medial, pero no están subrayados, no los presentan ustedes en el listado como músculos, como nombres, perdón, tan importantes, ¿sí? Por eso yo lo pasé muy rápido. Pero sí conocer el olecranon, la tuberosidad del olecranon, la apófisis anconia, que es esa forma de pico, la incisura troclear, y después repasar el cuerpo de la ulna. Acá ya les describe que está reducido en el equino, es mucho más, se termina perdiendo el cuerpo de la ulna del equino porque se pega con el radio. Y lo que ya vimos varias veces, las apófisis estiloides, ¿sí? En el caso de la ulna, la punta se llama apófisis estiloides. Es su prolongación distal, pero esto, recuerden, no lo tiene el equino, porque no llega la ulna hasta abajo. Y hay dos espacios que tienen que conocer que se llaman espacios interóseos antebraquiales, porque estos dos huesos son los huesos del antebrazo. Entonces hay un espacio interóseo antebraquial, que acá está con el 21, se llama solamente así en el equino porque hay un solo espacio interóseo, pero hay animales que tienen dos espacios interóseos, ¿sí? Bueno, este es de bovino, entonces va a tener un espacio interóseo antebraquial proximal, que está con el 22, y un espacio interóseo antebraquial distal, que está con el 23, porque su ulna está mucho más desarrollada y llega hasta abajo. Bueno, estos esquemas, dibujos, en realidad son fotos reales, se las dejo para que ustedes repasen. No vamos a nombrar de nuevo lo mismo, son distintas vistas, y en este caso de rumiante, los dos huesos del antebrazo, radio y ulna. En el porcino, fíjense, cambian las formas, está muy desarrollada la ulna del porcino, lo mismo que la del perro, está mucho más desarrollada que en el caballo y vaca. Esto es un animal joven, ahí se dan cuenta porque hay líneas, todavía no se han cerrado, no se han osificado estos huesos, puede ser de un poco más grande que un lechón, ¿sí? Porque van a ver las líneas de las metáfisis, ¿sí? Entre las diáfisis y las epífisis siempre queda una zona cartilaginosa que todavía no se terminó de pegar. Cuando vean este tipo de estructura no es un hueso aparte, es un animal joven. Tiene los mismos nombres que hemos estado viendo para el resto de los animales. Y les voy a dejar el del perro, no tiene mucha nitidez, pero también tenemos la tuberosidad radial en el perro, la extrema proximal que es la cabeza y el distal que es la tróclea, el cuello del radio y los procesos estiloides que habíamos nombrado, el medial para el radio y el lateral para la ulna, que ya lo vamos a ver acá, fíjense en cómo se dispone la ulna del perro, llegando bien hasta distal. El perro no tiene pegados el radio y la ulna, porque si ustedes piensan, y los gatos tampoco, ustedes piensan en la rotación que puede hacer, en ese giro que uno puede hacer con el antebrazo hacia afuera y hacia adentro. Piensen en un gato cuando agarra un ovillo o una pelota. Vieron que los gatos tienen mucho movimiento en el antebrazo. Ellos pueden girar su mano hacia afuera o hacia adentro. Entonces nunca pueden tener pegados, totalmente fusionados, estos huesos. Por eso es importante que estudien el antebrazo del perro y del gato. Tiene mucho desarrollo la ulna del perro, justamente por la rotación que pueden hacer en esta zona. Todos estos nombres ya los vimos. Entonces acá les dejo las imágenes finales para que repasen cómo están dispuestos los espacios
interóseos del antebrazo. Si tenemos uno solo, muy desarrollado, porque están separados en el perro, por eso puede rotar mucho. En el caso del cerdo es más pequeño, pero no están totalmente pegados. Pero fíjense ya la diferencia que hay en el equino. Tenemos un espacio interóseo antebraquial, uno solo, porque está totalmente pegado. Y en el bovino dijimos que había uno proximal y otro distal. Los tamaños de los cuerpos del radio y de la ulna también es para que ustedes vean que en bovino y equino el cuerpo del radio es mucho más grueso que el del cúbito o ulna. En el cerdo el cuerpo es menos grueso, en el caso del radio, que el del cúbito. Y en el perro ambos son delgados, pero hay mucho desarrollo de la ulna en cuanto a tamaño respecto al radio. Las tuberosidades del olecrano, acá tienen para que las vean. En el perro es diferente el olecrano, no es como en un bovino, tiene como una escotadura. Son las distintas puntas de codo, digamos, de los distintos animales. Y la apófisis estiloide, que estuvimos hablando mucho. ¿Quién tenía la apófisis estiloides? Lateral y cuál la medial, ¿sí? En este caso está nombrando la apófisis estiloides de la ulna. Sería la lateral. Pero en el equino le pertenece al radio, porque no llega el cúbito hasta abajo. Bueno, esto también es del CONIC, lo tienen en la guía de trabajos prácticos para que ustedes miren todos estos nombres desde un atlas, desde una figura, perdón, de libro, que no es lo mismo que el atlas, que todas esas imágenes reales que estuvimos viendo. Bueno, hemos terminado la clase de hoy y en la próxima clase nos encontramos para explicar mano.